pudieron asistir, tomen su lugar. Le damos la bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados a través de todas las plataformas digitales con las que contamos. Qué bueno que ya están. Es el mejor momento para tener un encuentro con Dios. Y en esta mañana, pues le doy las gracias por haber asistido. Qué bueno que están con nosotros. Y esperamos que esta enseñanza sirva para nuestro diario vivir. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados, bastante difíciles porque son muchas situaciones que vienen a trastornar tal vez nuestro diario vivir. La vida cotidiana no es la misma en las últimas, vamos a hablar de décadas. Por lo menos tenemos 13 años de inseguridad muy marcada que evita que podamos salir con aquella tranquilidad que lo hacíamos antes, o por lo menos después de ciertas horas. Situaciones muy complicadas de violencia extrema en todos los países, en todas las ciudades, incluso en pueblos pequeños. La crisis económica debido a factores como la pandemia que vino a afectarnos a nivel global en todo el mundo, ¿verdad? Inseguridad, secuestros, ambición de poder, familias desintegradas, gobiernos complicados, corrupción, tantas otras cosas, ¿verdad?, que nos afectan, que pareciera que no, porque no formamos parte a veces de ciertos ámbitos. Hay gente que no le gusta la política, pero de alguna manera nos llega algo de lo que hagan nuestros gobernantes. Entonces, todo tiene un origen, todo tiene una causa. El título de esta enseñanza dice: ¿tienes el valor? Decía un anuncio, o te vale, hace algunos años, ¿verdad? Sí lo recuerdo. Pero yo le puse: ¿tienes el valor? Tu actitud lo dirá. O sea, lo que tú hagas es lo que va a hablar de tus valores, si realmente están dentro de ti, o nada más el concepto, o a lo mejor ni el concepto. Entonces, ya depende de cómo te comportes. Y fíjense que en las familias, en ese núcleo, pues hay factores también. Por ejemplo, falta de sacerdocio. Hablábamos la vez pasada en la reunión de varones, lo que implica que el varón haya dejado algunas cosas en manos tal vez de su pareja, o a lo mejor tampoco, porque a lo mejor también trabaja. Entonces hay muchas cosas que se han perdido por la falta del sacerdocio o la falta de los padres dentro del núcleo, o sea, de la familia. Cambio de roles, a lo mejor a veces trabaja la mujer en vez de que trabaje el hombre, o el hombre trabaja en la casa. ¿Por qué? Porque el desempleo o otras causas, ¿verdad? Y mujeres que trabajan en un alto porcentaje. Últimamente yo creo que está parejo, o trabajan los dos miembros de la familia. Los niños están en un lugar donde los cuidan, o algún familiar. Entonces no es igual el trato que van a recibir como el que recibimos algunos de nosotros, o los padres de nosotros, o los abuelos de nosotros, porque eran diferentes los roles. Ahí casi la mujer casi no trabajaba. Vamos a decir, la rebeldía en algunos jóvenes, sobre todo cuando están en una edad difícil de cambios hormonales y cosas de ese tipo, que también implica que de pronto se molesten por nada. Entonces, eso es en las familias. Y en los gobiernos, puede ser en el federal, estatal o municipal, cualquiera. La corrupción es la palabra más famosa a nivel nacional. Y también en los poderes, el ejecutivo, el legislativo y judicial, los tres poderes de la federación también igual. La corrupción viene siendo una especie de antivalor, vamos a decir, y que desgraciadamente se practica o se ha practicado en las últimas décadas, si no es que
los últimos 40 años o más, por los elementos o las personas que deberían de servir, porque para eso pues se vota por ellos, se hace una campaña, muchas promesas, pero a fin de cuentas resulta de que las visitas que hacían a los lugares que quizás nunca visitaron, ya no lo van a hacer tampoco, ya cuando consiguen o cuando se consiguieron. Vamos a hablar en lo general, hay casos particulares que sí son buenos elementos o han sido, pero en las últimas fechas de 20 años para acá, podemos hablar de que se habla mucho de la palabra corrupción. Y ahí pues vamos a decir que podemos seguir buscando culpables de lo que estamos viviendo. En lo general podemos hablar de esas dos partes importantes, la familia, el gobierno. Pero en realidad, por las experiencias que hemos vivido o que yo he visto, propias, vamos a hablar, o como maestro en algún momento dado, pues nos damos cuenta que los hogares, que es el núcleo real de la sociedad, están muy olvidados por las causas que ya dije, a lo mejor no por otra cosa, que no quieran atender pero a sus hijos, pero en este caso esos descuidos de estar solos, pues de alguna manera ha incidido o ha afectado que pase lo que pasa. No ahorita, porque si hablamos de lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en la cuestión de inseguridad, tenemos que ver el origen. ¿Cuándo empezó y por qué? No podemos decir, este gobierno está fallando, no ha hecho nada, porque tenemos que ver lo difícil que es eliminar algo tan arraigado por años. No se levantó de hace 3 semanas, ¿verdad? Bueno, y para no profundizar mucho en eso, es un ejemplo de cómo lo difícil que es, por eso se llama como una especie de cáncer, porque va cundiendo, va avanzando y ahí están las consecuencias. Entonces, no hay una receta que diga, si este gobernante hace esto, va a funcionar, porque ni la violencia extrema, ni quizás los apapachos puedan lograr un cambio. Tiene que haber algo, pero solamente Dios, ¿verdad? O a través de Él. Realmente en gran medida esto se ha desbordado por algo que debe emanar del núcleo de la sociedad, que es ese lugar especial, la familia. De ahí debe emanar, del seno, lo que los hijos o los niños, adolescentes y jóvenes van a aprender, no lo que van a aprender en la escuela, porque eso es parte de su educación y desarrollo. Es como de alguna manera afianzar aquello, pero en realidad los valores vienen del hogar, definitivamente. No podemos culpar a nadie más. Fue descuido de parte de nosotros los padres si estás viviendo algo ahí en tu casa. Claro que influye mucho todo el exterior, eso no puede cambiar, porque los hijos van a la escuela, van para allá, van para acá, y ahí hay influencias de sus compañeros o con quien tengan un roce. Entonces se han ido perdiendo los valores a través del tiempo, más ahorita que hace 10 años y más hace 30 que hace 10. O sea, cuando éramos niños, hablando de mí, vamos a decir que esos valores todavía eran, o los que nos transmitían nuestros padres. Bueno, mi padre era maestro y mi madre trabajaba nada más en el hogar, pero había una manera de que nos educaran, pues, ¿sabes qué? No digan malas palabras, cositas así, ¿verdad? Cosas que a veces no tiene uno cuidado, o a veces a los niños se les aplaude una maldicioncita que le sale ahí cuando todavía no sabe hablar, pero luego el niño, cada vez que la dice le aplauden, pues el niño piensa que es bueno. Y resulta de que cuando se la quieres quitar, pues el niño se va a confundir, va a decir, pues no me la estabas aplaudiendo. Cuando todavía no tienen comprensión de lo que es una maldición, una mala palabra. Entonces, las buenas relaciones en toda institución, llámese escuela, familia, iglesia, trabajo, fábrica, donde sea, las buenas relaciones se
se deben basar siempre en principios, así como aquí en la iglesia. Son las reglas, pues, lo que tienes que hacer a donde vayas. Esos son los principios. Y entonces tú sabes qué hacer. Falta que lo hagas todavía, porque eso es lo más difícil. Pero si te dicen prohibido pararte, por ejemplo, y tú te paras, ya estás rompiendo un principio o una regla. Algo que rija nuestro desempeño es fundamental en cada lugar para tener un freno, ¿verdad? Si no lo tienes, pues cometes errores. Sobre todo los que están en una edad como de niños, adolescentes o jóvenes. Ya no digamos los adultos, ¿verdad? Que ya sabes lo que tienes que hacer en cada lugar, cómo comportarte. Entonces, debe basarse en principios y llegan a considerarse como capacidades, estos principios, como capacidades tuyas ya una vez que se pusieron en práctica. O sea, el aprendizaje tuyo y mío se complementa o se realiza hasta que se lleva a la práctica, no antes. Tú estás estudiando para maestro y tienes mucha teoría, 4 años, a lo mejor 5, no sé cuántos sean ahorita, pero tú te das cuenta realmente cuando te enfrentas a la realidad de lo que tú vas a hacer, maestro, doctor, mucha teoría, pero la práctica, ahí se va a notar si realmente aprendiste algo y lo traes ya bien arraigado dentro de ti. La sabiduría es la responsable de que se aplique adecuadamente. O sea que siempre debemos de ser sabios al aplicar. ¿Aprendiste algo? Los que ya conocemos de Dios, pues pedirle a Dios, ¿sabes qué? Dame la manera de hacerlo. Acuérdense que tú puedes tener poder, pero no tienes autoridad, o al revés, autoridad y no poder. Y la autoridad es cuando tú tienes un título, pero te da falta, si ese título, perdón, que es el permiso, todavía falta que el poder, es decir, cómo realizarlo. Ahí está la clave, que lo hagas bien. Mucha gente tiene poder ahorita, allá afuera, pero no tiene autoridad. Sin embargo, hacen cosas que no, aunque no tengan la autoridad, no hay quien los limite, ¿me entienden? Entonces, aquí tenemos que poner en práctica lo que aprendemos, no nada más la teoría, y los valores son parte de eso que debemos aprender, no como concepto solamente, sino ponerlos en práctica. Tanto en beneficio de otras personas o al prestar un servicio, tienes que poner en práctica los valores que son basados en principios. Ahorita les voy a explicar cómo para que quede más claro. Tu potencial crece de acuerdo a tus atributos, pero esto no se logra apartado de Dios. O sea, para que realmente tú de alguna manera tengas potencial en algo, necesitas poner todo en las manos de Dios, porque los que ya conocemos no hay problema. Yo estoy hablando cuando todavía no conoces y todo lo quieres realizar en tus fuerzas, de acuerdo a tu inteligencia, tu razonamiento, todo lo que puedes aprender en una escuela. Yo llegué a tener una compañera que era primer lugar era otro grupo, en la normal, era la número 1, y pues no sé, cuando fue la práctica no pudo, no me acuerdo si se retiró, pero la teoría la aprendió mejor que todos, pero en la práctica ya no lo logró. No sé a qué se debería, ya le perdí la pista hace muchos años, pero ahí es donde quiero llegar, que a veces puede ser muy bueno en la escuela, pero todo lo que aprendes en la escuela tiene un fin, que lo lleves a la vida práctica. ¿De qué sirve que aprendas a multiplicar si no vas a aplicar la multiplicación? Si ¿sabes qué? Son tantos tomates, cada tomate vale 3.50, son 25 tomates y sumas 25 más 25 más 25 más 25, y luego ¿para qué sirve la multiplicación? No la estás aplicando. Es para ahorrar tiempo, para evitar tardarnos o qué sé yo. Y de eso se trata los aprendizajes, ponerlos en práctica. Por eso muchas cosas se quitaron. Que raíz cuadrada, ¿y dónde la vas a aplicar? Que esto otro, fracciones, bueno, fracciones comunes y ese tipo de cosas.
con las que se batalla mucho cuando estás en la primaria. Yo batallé mucho, pero después me gustaron tanto que estudié matemáticas y me puedo jactar que después pues se me hizo muy sencillo, más cuando ya era maestro, ¿verdad? Yo estoy hablando cuando estás en la primaria, le llamaban quebrados. Qué miedo le teníamos a esos problemas, que era suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación. Y en realidad son muy sencillos, pero se te complican a veces. Entonces, los valores son los que te manejan la vida, son los que le dan dirección a tu vida, los valores, cuando ya están dentro de ti. Entonces, ¿por qué actuamos así? De tal o de cual manera. ¿Por qué somos así a veces sabiendo que no debemos ser así? Cuando la ignorancia forma parte de ti en un aspecto, es porque no sabes algo. Pero cuando lo aprendes ya no eres ignorante. Cuando aprendes aquello que no sabías. ¿Me entiendes? Y los valores tienen que ser personalizados. O sea, si no los llevas dentro de ti como debe ser, puedes cometer errores porque es nomás apariencia a veces. Debo portarme así, pero en realidad cuando no hay nadie no me porto así. ¿Qué haces tú a veces cuando estás solo o sola frente al espejo? O sea, alguna tontería, ¿verdad? De repente, por ejemplo, alguna seña, o sea, no sé, pero estás solo, nadie te ve, te ríes tú mismo de lo que haces, pero el comportamiento ante la sociedad tiene que ser siempre el mejor, tu mejor cara, y los valores son parte fundamental. Muchos de los problemas que nos afectan en la época contemporánea, o sea, en la época que estamos viviendo, son la pérdida de valores, eso está claro. La pastora lo mencionaba mucho, por eso yo dije, voy a tratar de dar una enseñanza al respecto, porque es que de ahí parte todo si queremos mejorar la sociedad, empezando por la familia de nosotros. Entonces se ha ido deteriorando la transmisión de valores a través del tiempo, y estos son como un regulador en los grupos, en las relaciones interpersonales y en la sociedad, porque los valores nos indican cómo conducirnos, cómo hacer las cosas para que podamos llevar buenas relaciones interpersonales, o sea, con otras personas, en cualquier parte, no nada más en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escuela. Es por eso que hay un desequilibrio actualmente, por la pérdida de valores. Proverbios 3:13 dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Eso viene de parte de Dios, ¿verdad? Que no debemos menospreciar los preceptos que ahí vienen, pues son como la manera de aplicar los valores. Haz de cuenta que son los principios. Estos principios, estas reglas, estas leyes, son los que van nutriendo un valor. O sea, los principios que tú aplicas son para ir formando un valor dentro de ti. Cada principio. ¿Y qué es un principio? Lo contrario del final. No se crean. Para que entiendan lo que es un principio, ahorita lo voy a explicar. Dice, entonces estos van haciendo los principios que tú vas agarrando, van componiendo el valor dentro de ti. Si lo menosprecias o no lo aplicas, como dice ahí, es como si no lo supieras. O aunque lo supieras la definición, pero no la aplicas. Los valores, si te los aprendes de memoria lo que quiere decir, no tiene tanta importancia. Que lo hagas es lo importante. Transmitirlos, eso es lo importante. Que tú los transmitas o que hayan sido transmitidos a ti, ojalá por parte de tus padres. Hacerlos vivenciales, que formen parte de tu vida, que sean parte de tu actuar, de tus actitudes, cómo te desarrollas, cómo te desenvuelves delante de la gente, pero que sea real. O sea, eso es lo que interesa. Que tengas tú, cuando te vean, que digan, esa persona es bien amable, por ejemplo, ¿verdad? Es amistosa. Interiorizarlos, llevarlos dentro de ti, que vayan formando tu carácter para que tus reacciones cambien de las que tenías antes. Ejemplo, si aprendemos los conceptos de amor, de solidaridad, de prudencia, de honestidad,
respeto, servicio, son algunos valores que ustedes ya conocen y que sabemos a qué se refieren, o por lo menos el concepto. Por ejemplo, el respeto. Vamos a hablar del respeto solamente. ¿Cómo lograr que yo sea respetuoso o que tenga ese valor del respeto ya como parte de mí? Debemos considerar entonces no cruzar la línea donde vamos a invadir el derecho de otro. O sea, no afectar a otra persona, eso es el respeto. Ese es un principio. Lo que tienes que hacer tú es un principio para que se vaya formando ¿qué? El respeto y tú seas una persona respetuosa. Ese es el principio. ¿Qué acción debo tomar? ¿Cómo aplicar para lograr tener ese valor ya que forme parte de mí? Debemos ejemplificarlo aparte. Cada vez que tengamos oportunidad en la casa con nuestros hijos, a los que tienen hijos pequeños, debemos ejemplificar para que ese valor que de repente se dio por casualidad cobre forma, como un ejemplo real, como un ejemplo significativo, o sea, que se le va a quedar al niño para siempre. Si hace una sin querer, o sea, que sea algo espontáneo que salió, aprovechar ese momento y eso le va a servir más que le digas, pórtate bien, ¿sabes qué? Esto y esto y esto. No, mira, esto que hiciste sirve para esto y qué bueno que lo hiciste, reforzarlo. Los estímulos siempre se deben de reforzar. Es decir, que el niño entienda y sepa, no nada más cuando lo castiga, es decir, todo lo que está mal. Entonces, aprovechar cada circunstancia que se nos presente y se pueda aplicar ese valor. Puede ser en la escuela y uno como maestro, yo tenía la costumbre cuando algo surgía, aprovechar, mira ese acto que hiciste, se llama justicia, qué bueno que lo aplicaste y que los demás escucharan. Porque eso es lo que hace que llegue el aprendizaje. Eso es un aprendizaje significativo, no nada más así de teoría. Entonces, hay que aprovecharlos, y lo digo para que lo aprovechen también los que tienen hijos pequeños o nietos. Ahorita les platico algo de un nieto. Dice Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El que rompe las reglas no desarrolla un valor determinado, porque para que se forme el valor tienes que aplicar los principios que llenan o que forman parte de ese valor. Cuando rompes las reglas, lo que tienes que hacer es arrepentirte, ¿verdad? Porque primero va a aprender los principios que debe realizar para conseguir adquirir un valor, toda persona. Primero los principios. Como por ejemplo en el respeto sería, ¿qué principios ponerle? Evitar ofender, es un principio. Reconocer el derecho de otro, es otro principio. No invadir donde no te pertenece. No tomar lo ajeno, bueno, de ahí también entra la honestidad. Esos son los principios y con eso se va a lograr el respeto. Entonces, el respeto, cuando ya estoy empleando nomás uno por el tiempo, pero el respeto sería, entonces, cuando yo ya el valor está dentro de mí, ya lo interioricé, ya lo hice mío, ese valor, ya se formó en mí, porque las actitudes mías lo están demostrando, no porque diga yo soy bien respetuoso. ¿De qué sirve que lo digas si no es cierto? O cometes un error y de repente le gritas a alguien, pues no creas tan respetuoso, ¿verdad? Eso tiene que ver, no tenemos que andarlo divulgando, es que yo soy muy generoso, no hombre, a todo mundo le doy. Cuando piden para las cocas no sacan nada. Decía un profe, trae la bolsa grapada, no sacas nada. Entonces, cuando ya el respeto forma parte de ti, es cuando te conviertes en una persona respetuosa, ya lo interiorizaste, es parte de ti, lo pones en práctica y cobra vida en ti y en mí. Ahí, en ese momento, el valor está dentro de ti y muchos valores más y se convierten en una virtud. Ya eres una persona virtuosa, porque esos valores
están encarnados, son parte de tu vida. Cuando ponemos en juego la virtud, que son todos los cúmulos de valores que tú has aprendido o los has manifestado a lo largo de tu vida, entonces ya es donde se logra la realización de los valores. Haz de cuenta que la teoría ya se puso en práctica. Los principios se convirtieron en valores, los valores en virtudes. ¿Está claro? ¿Están entendiendo? Está muy claro, ¿verdad? Dice que Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bueno, aquí, que tanto lo hemos dicho, que seamos hacedores de la palabra, es igual los valores. Seamos hacedores, no nada más del concepto, no nada más del principio, sino que ya seamos, los llevemos a la práctica, en la vida cotidiana de cada quien. Entonces, no solo los conceptos. Le digo que en una ocasión yo iba con uno de mis nietos, tenía como 3 años, y estábamos haciendo fila para pagar un producto. No sé qué dulcitos o panes le había comprado. Y no me acuerdo si lo traía cargando o lo traía de la mano, pero atrás de nosotros estaba haciendo fila otra persona con una niña pequeña también, más o menos de la misma edad, como alrededor de 3 años. Entonces mi nieto pues volteó a verla y yo creo que la niña traía algún producto, alguna paleta o algo en la mano. Y como que mi nieto, pues no se mide, ¿verdad? Él como que le dijo: dame, ¿verdad? Regálame, o no sé, le pidió. Entonces yo lo vi y le dije: espérate, ahorita te voy a comprar, ya traía cosas yo. Pero la niña le dijo que no. La niña dijo así como que, no, pues ya sabes, a algunos niños no les interesa mucho quedar bien o quedar mal. Hizo un gesto de que no, feo, ¿verdad? Y dije: pobrecito, pero pues yo aquí traigo ahorita te voy a dar tus dulces. Y ya, así quedó. Llegué a pagar, la niña estaba más atrás con su mamá. Y cuando yo pago y le doy los productos al niño, paletitas y lo que haya sido, el niño me sorprendió su actitud. ¿De dónde la trae? Pues yo creo que ha visto, o no sé, tendría como 3 años, a lo mejor hasta menos. Entonces me sorprendió que él, una de las paletitas, volteó y se la ofreció a la niña, que le acababa de negar algo, y la niña no la agarró hasta eso. Pero me gustó tanto su actitud, que digo, cómo los niños a veces te enseñan algo con una actitud que a veces los adultos no tenemos. Nos falta ser más amables con las personas, más atentos. Otro niño allá en Nuevo Laredo, pero hace muchos años, pasó la de los Nieves, un sonidito muy popular en esos años, hace más de 40, yo creo, por ahí, 30 y tantos años. Y el sonidito ese era la nieve. Y un niño como de 3 años también le dijo a su mamá: quiero una nieve, y la mamá no se la quería comprar. Ese era un vecino, no era mi hijo, nieto. Y no se la quería comprar. Entonces, después de mucho, y llore, ay, mi hijo, no, porque te hace daño, entiende, tu garganta y que no sé qué. Y le explicaba a la mamá. Pues no, el niño estaba terco. Entonces llegó el momento en que, está bueno, te la va a comprar. Pues ya estaba llore. Se la compró y ya después se la estaba comiendo el niño en la nieve, chupándole bien rico. Entonces la mamá, como la mamá le ha dicho algo, pues el niño ya lo trae en la cabeza. La mamá le dice: ay, mijito, dame una probadita. No, porque te hace daño. Entonces, fíjense cómo sí se dan las cosas según lo que ven. Entonces, llevarlos a la práctica con aprendizajes significativos. Los valores se alcanzan mediante principios, lo que acaba de decir. Ahí anotamos algo donde está un ejemplo de los principios que dan vida a los valores. Por ejemplo, para que una persona sea honesta, tiene que hacer esos principios, aparte de otros. Es un ejemplo: no mentir, no tomar lo que no te pertenece. Eso es lo que, si tú haces eso, es lo que tienes que aplicar en tu vida, logras ser honesto. ¿Entiendes? Y más cosas, ¿verdad? Es un ejemplo rápido porque el tiempo vuela aquí. Tolerante quiere decir respetar, ser paciente, perdonar, escuchar. Cuando tú tienes esos principios aplicados, ya los traes dentro de ti, los aplicas, logras ser una persona tolerante.
otro valor. Piadosa o la piedad, el valor de la piedad. Cuando tú apoyas a alguien en una necesidad, cuando das hospedaje, cuando dotas de provisión a alguien que no tiene, por supuesto, es la gente más necesitada, entonces se logra que tú eres una persona piadosa. Ese valor ya está dentro de ti. Cuando ya el valor es parte de ti, eso se convierte en una virtud. Y por ejemplo, aquí tenemos un vaso con agua. Y este vaso con agua no forma parte de mí. Pero si yo me tomo toda esta agua, le voy a dar un trago para que me entiendan mejor, y me lo acabo, esa agua ya forma parte de mí, porque está dentro de mí. Así deben ser los valores. Deben ser vivenciales, interiorizarse, que se enraicen, como la palabra cuando decimos que encarne en ti, que forme parte de ti, para que tenga realmente valor. Así que es lo que tenemos que hacer con los valores, interiorizarlos, así como el ejemplo que les acabo de poner. La virtud es un modo de conducta para realizar todo tipo de encuentros. Eso es una virtud. Cuando tú ya tienes los valores, aplicaste los principios, entonces ya eres una persona virtuosa, y a partir de ahí, la manera como tú te vas a conducir en cualquier ámbito, no importa en cuál, donde tú estés, va a ser el correcto. Eso anótalo bien, porque así te va a pasar. Necesitamos no solo aprendernos el concepto o significado, sino hacerlo con ejemplos objetivos, con aprendizajes significativos, o sea, vivenciales, que nos ayuden a tener una convivencia sana y armoniosa, que es realmente lo que hoy, en este momento, necesitamos para que la sociedad tenga un cambio y que nosotros podamos lograrlo en el lugar que estamos. No vamos a decir que vamos a abarcar mucho, pero si todos hiciéramos lo mismo, que es lo que deberíamos de hacer, de veras habría un cambio. Más que mucha gente, desafortunadamente, nunca quiere reconocer que la situación que vivimos, las crisis que tenemos, muchas de ellas son por eso. Tantos jóvenes sueltos en una guerra que no tuvo fin, jóvenes, o sea, de a tiro, que dices tú, ¿cómo es posible que anden ahí esos muchachos? Nosotros cuando éramos niños, todavía a los 18 años, a lo mejor 19, batallábamos para que nos dejaran salir, ¿verdad? Y ahora niños de 13, 14, 15 años andan donde no deben, no tienen una rienda o una dirección que seguir, no les han hablado, etcétera, etcétera. Miren, desafortunadamente el tiempo no me va a dejar terminar. Pastora, voy a dar el principio y voy a tener que dejarlo para una segunda parte. No sé por qué se fue tan rápido. A mí se me hace que me lo están recortando de adrede. Pero no, lo importante es que vamos a darle una segunda, porque yo quiero hacer una especie de asociación con los frutos espirituales y no me dará tiempo, sería muy carrereado, me quedan 2 minutos, así que vamos a dejarlo para la próxima semana. Prepárense, traigan lonche porque va a estar larga, 3 horas. No se crean. Para que quede más claro y sobre todo para que les sirva en su vida o en su diario vivir. Nomás voy a darles el principio porque ese sí se tiene que dar hoy y lo demás lo dejamos para, si no es la próxima, cuando me vuelva a tocar a mí, le daríamos continuidad a esto. Dice el principio: cuando los valores los personalizas y cobran vida a través de ti, se convierten en virtud. Entonces, con que se lleven esa enseñanza bien clara, para que los valores realmente sean parte de ti y los puedas hacer vivenciales, necesitas aplicar los principios que son los que fortalecen esos valores o ese valor determinado. Y ya cuando ese valor es parte de ti,
lo interiorizas, es parte de ti, siempre respondes igual. En el caso de cualquier situación que se te presente, entonces ya lo tienes como una virtud dentro de ti. Así que vamos a darle gracias a Dios, porque la verdad, todo lo que estamos viviendo tiene una raíz, tiene un origen, y para que haya cambios verdaderos, lo primero, lo más importante es pues buscar a Dios, definitivamente. Los que estamos aquí lo estamos haciendo, y los que no lo han hecho, pues no es tarde para aprovechar esos momentos de soledad a veces, o una circunstancia muy complicada, para que tú tengas un encuentro real con Jesús o con Dios, y que tu espíritu realmente encuentre la fortaleza que necesita para vivir precisamente y salir en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en todo el planeta. Muchas gracias. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie para orar, para despedir esta transmisión. Sí, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. En esta mañana, Padre, te damos gracias por todo lo que hasta hoy has hecho por nosotros, porque gracias a ti, Señor, podemos salir avantes, salir adelante. Permítenos, Señor, creer más en ti día a día, aplicar esa fe que viene de ti, esa fe, Padre, que nos hace creer aún aquello que vemos como imposible, Señor. Provoca, Padre, en nosotros un cambio de actitudes, Señor. En cada situación que se nos presente, que podamos dar nuestra mejor cara, Señor. Que podamos aplicar principios bíblicos, Señor, o principios que fortalezcan cada uno de los valores que van a ser manifestados en algún momento de nuestra vida, de nuestras relaciones. Que tus principios puedan ser recibidos por todo ser humano, Señor. Que podamos ser responsables de hacer todo lo que indica tus mandamientos, tus preceptos. Que todo principio se aplique y se convierta en un valor que favorezca nuestras actitudes, Señor. Esas actitudes que no deberían darse y que en algún momento de nuestra vida nos pasa, que nos molesta, que nos suceda, Señor, pero que no podemos evitar. Fortalécenos, Señor, para que todos los valores se conviertan en virtudes, y estos nos conviertan en personas capaces de interactuar de manera sana, interactuar en armonía con todos los seres que nos rodean, Señor, principalmente con quienes viven con nosotros, para que nos podamos tolerar, que haya respeto y tolerancia entre cada miembro, Señor. Activa, Padre amado, esos principios y esos valores en nosotros, para que formen parte, para que sean como esa agua que bebemos y que es parte de nosotros una vez que está en nuestro interior, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre, para que podamos transmitirlos. Sobre todo ese amor, Señor, ese amor que viene de ti, Padre amado, ese amor que emana y que es el que nos llega y nos hace ser como tú eres, Señor, en esos momentos que debemos transmitir ese don maravilloso del amor hacia los demás, Señor, hacia el prójimo, que fluya, Padre, a través de nosotros. Vístenos, Señor, de amor, cúbrenos, que ese principio, esa virtud que sea parte nuestra. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias. Le damos a todos los que están conectados. Los despedimos con un fuerte aplauso. Que tengan una semana llena de bendiciones. Muchas gracias por
seguirnos. Que Dios les bendiga.